Buenos días, Dios les bendiga. Como bien lo dice mi hermano, mi nombre es Jorge Solís, para los que no me conocen, y estoy trabajando en República Dominicana como misionero de Palabra de Vida. Para mí es un honor, un privilegio poder estar con ustedes, poder acompañarlos y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Espero que pueda ser de bendición este mensaje como lo ha sido para mi vida. Entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él sea el que pueda hablar a sus corazones, no su servidor, sino que sea el Señor que confronte sus vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos has regalado. Gracias porque nos tienes acá, reunidos como hermanos, Señor, a la distancia, pero congregándonos siempre, Señor. Te pido, Padre, que tú puedas hablar a nuestros corazones a través de tu palabra y que por medio de tu palabra podamos salir desafiados en este momento y también poder ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como les contaba el hermano Jorge, yo crecí en esta iglesia y hubieron muchas personas que influenciaron mi vida en su momento. Y la verdad es un privilegio poder estar con ustedes. Yo me recuerdo que allá arriba en el salón, yo recibí a Cristo a los 14 años, estaba predicando David Lara, que ahora está como pastor en la iglesia del Camino en Escuintla, ¿verdad? Personas como Pablo Suárez, que yo miraba un ejemplo en él, y en un momento yo llegué con él y le digo: Pablo, ¿cuál es tu secreto para poder estar firmes en el Señor? Y yo me recuerdo que él me dice: mira, lee tu Biblia y hace tu devocional. Y la verdad, eso impactó mi vida y comencé a esforzarme a realmente tener una relación personal con Dios. Me recuerdo también muy claro cuando Jaime y Doris comenzaron a discipularme. Fue que la iglesia le encomendó mi caso, digámoslo así, y comenzó a trabajar conmigo. Y ellos pasamos varios discipulados y fueron de gran influencia para mi vida. Yo sé que Pablo ya no está en la iglesia, que Jaime tampoco, pero fueron de gran impacto en mi vida. Don Leo, que tuvo paciencia conmigo ahí ¿cómo es? Oanza, ya se me habían olvidado a mí. No, la verdad fue una bendición poder trabajar en ese programa y estas personas influyeron en mi vida. Me recuerdo también claramente cuando Jorge Portillo también me dio mi clase de bautismo, también como los Ordóñez han influenciado mi vida, William, los misioneros de Palabra de Vida, el tío. Y la verdad es que cada persona influyó mi vida en un determinado tiempo. Y la verdad es que nosotros también tenemos que ser de influencia a las demás personas, marcar nuestra generación, marcar las personas que nos rodean. Y vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios que es de una persona que marcó una diferencia y un pueblo también que marcó la diferencia en su región, pero no solamente en su región, sino que también a su alrededor. Quiero que me acompañen a la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículos del 1 a 6. Entonces Pablo, como ustedes bien saben, se convirtió, se fue a Arabia a estudiar 3 años, a prepararse, y después regresó a hacer el ministerio, hizo su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero, y en ese momento llegó a Tesalónica. Entonces vamos a pasar a leer el versículo. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Eso qué significa? Que Pablo estuvo 3 semanas predicando el evangelio en la ciudad de Tesalónica. Y dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y esa es nuestra esperanza como creyentes, de que nosotros creemos que era necesario de que Cristo muriera y también resucitara, y que va a venir por su iglesia. Y Pablo estaba predicando no solo en la sinagoga, sino que estaba predicando a todas las personas que se le ponían enfrente. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron,
y se juntaban con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. O sea que grandes personas fuera también de la sinagoga comenzaron a creer en Cristo como su Salvador. Mujeres nobles, no pocas. Entonces comenzaron a creer en Cristo como su Salvador. Entonces los judíos que no creían tenían que celos, estaban celosos por el ministerio de Pablo, estaban celosos porque él estaba teniendo éxito en lo que estaba haciendo, y esos celos lo llevó a tomar unas decisiones y a juntar un montón de personas para hacer una revuelta. Escuchemos. Tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntándolos una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y saben, cuando hablamos de la palabra trastornar, estas personas decían: ellos están cambiando la forma de pensar de las personas. Estas personas están trastornando, pero en el buen sentido. ¿Por qué? Porque las personas tenían su forma de vida, estaban acostumbrados tal vez a ir a seguir un rito religioso a otros dioses, pero por influencia de Pablo y Silas, por sus predicaciones, predicando el evangelio, ellos estaban trastornando, estaban cambiando la forma de pensar de todas estas personas. Pero ¿qué sucede? Cuando comenzó el tumulto, Pablo y Silas salen de la ciudad. Pero los tesalonicenses se quedan trabajando en esta ciudad, comienzan a trabajar para Cristo, y vamos a ver por qué o qué características tenía la gente de Tesalónica y por qué ellos estaban trastornando su contorno. Y quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Vamos a ver 6 características que tenía la gente de Tesalonicenses, por lo cual ellos trastornaban su alrededor. Ellos tenían una influencia y marcaban la diferencia donde ellos estaban viviendo. Dice la palabra de Dios, espero que ya lo tengan en sus casas, Primera de Tesalonicenses del 1 al 10. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y de Padre nuestro y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo en toda Macedonia y en Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar de vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos al Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Espero que esto pueda confrontar sus vidas y que realmente podamos ponerlo en práctica. La primera característica que tenían los tesalonicenses lo vamos a encontrar en el versículo 3. Dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro de la obra
de vuestra fe. Y saben qué, hermanos, los tesalonicenses obraban según su fe. Ellos, sus obras demostraban su fe. Qué triste es encontrar alguna persona que no es creyente, y a mí me ha pasado, que dicen: yo no contrato a ningún cristiano porque son mentirosos, porque no son honestos. Y saben, nosotros tenemos que actuar conforme a nuestra fe. Y estas personas, sus obras demostraban su fe. Nosotros entendemos que la salvación no depende de las obras. Dice Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y saben, la salvación depende únicamente de la fe en Jesucristo. Nuestra salvación no depende de lo que nosotros podamos hacer. Nuestra salvación va a depender únicamente de lo que Cristo hizo en la cruz en el Calvario. De lo que sufrió Cristo por amor a nosotros. No va a depender de lo que nosotros podamos hacer. Va a depender de lo que ya hizo Cristo en la cruz. Pero nosotros tenemos que demostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. Dice Santiago, y quiero que me acompañen, ese es uno de los libros favoritos míos, la verdad. Santiago es un libro muy práctico, y vamos a leer Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si nosotros decimos que somos creyentes, si nosotros decimos que somos cristianos, que somos imitadores de Cristo, y no actuamos como tal, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque tu fe está muerta en sí misma. Nuestras obras tienen que reflejar nuestra fe. Nuestro andar tiene que reflejar lo que nosotros creemos. Y nosotros, si decimos que somos cristianos, tenemos que ser imitadores de Cristo. Dice la palabra de Dios: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Recordemos, mis queridos hermanos, Tesalónica tenía éxito por una cosa: porque ellos, sus obras reflejaban su fe. En primer lugar, nuestras obras tienen que reflejar nuestra fe. Sigue diciendo el versículo, y vamos a regresar al versículo a Primera de Tesalonicenses, y sigue diciendo el versículo: la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Es muy fácil que nosotros como creyentes nos fatiguemos en el ministerio. Quizás tú eres de las personas que está sirviendo en la iglesia a tiempo completo, que está trabajando aquí, que pone los cables, que hace esto, que hace aquello. Y saben, a veces el ministerio nos puede llegar a ser una carga. En lo personal, si alguien conoce el ministerio de Palabra de Vida, ahí tenés que hacer de todo. Tenemos que estar en campamento, tenemos que estar antes de campamento preparando todas las cosas. O sea, estamos 2 meses antes trabajando, llegamos a temporada de campamento, tenemos que trabajar ahí, después termina el campamento y seguimos con clubes bíblicos, y que la administración, y es un sinfín de cosas. Pero es muy fácil caer al decir nosotros: ya no aguanto el ministerio, es una carga para mi vida. Pero el secreto de Tesalonicenses es que ellos el trabajo lo hacían por amor. ¿Amor a quién? Amor a Cristo. Ahora te digo, ¿por qué tenemos que hacer nuestro trabajo con amor, por amor a Cristo? Porque Cristo nos amó primero. Porque Él se dio por nosotros. Porque Él se dio y lo golpearon de tal manera que no tenía rostro humano. Porque a Él lo escupieron, lo patearon, lo crucificaron, y ahí derramó toda su sangre por amor a nosotros. Ahora nosotros, por amor a Él, tenemos que hacer el ministerio.
Ahora, cuando hablamos de ministerio, ¿a qué me refiero? Bueno, al servicio en la iglesia. Tienes que involucrarte en tu iglesia. No tienes que ser un asiento más ocupado. Tú tienes que levantarte y comenzar a servir en tu iglesia. Tienes que predicar en todos lados. Algo importante que se ha olvidado en las iglesias es el discipulado. El discipulado es invertir tu vida en las demás personas. Recordemos la gran comisión. El Señor quiere que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Pero comienza en tu barrio, comienza en tu colonia. Acá no se dice barrio, perdón. Comienza en tu colonia, comienza en tu casa, comienza con tus familiares, comienza con tus amigos. Comienza a hacer una diferencia en donde tú estés trabajando. En tu trabajo, en tu escuela, en tu familia. Pero ¿sabes qué? Eso depende tu trabajo. Pero todo ese trabajo no es de balde. Ese trabajo es por amor a Cristo. Y si tú estás realmente agradecido por el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, tienes que trabajar para su ministerio. Tienes que trabajar para su gloria. Tienes que trabajar para la gloria de Dios. Tienes que salir y predicar el evangelio. A mí me da pena. Bueno, yo te animo a que quites esa vergüenza y que prediques el evangelio, que puedas hacer ayuda social, que puedas ofrendar, que puedas estar involucrado en la música, en el servicio, en los mensajes, pero párate y comienza a trabajar. Y todo ese trabajo lo vamos a hacer por amor a Cristo. A mí me gusta como que enseñar, bueno, más o menos, pero lo que en primer lugar dijimos que el secreto de Tesalónica era que sus obras reflejaban su fe. En segundo lugar, vamos a decir que su trabajo lo hacen por amor. ¿Amor a quién? A Jesucristo. Y vamos para la tercera característica que tenía la gente de Tesalónica y por lo cual ellos estaban trastornando, estaban cambiando la forma de pensar de las personas. Y vamos a ver en Tesalonicenses, el versículo 3 siempre, y dice: la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y saben, estas personas estaban siendo pacientes, estaban siendo perseverantes, estaban siendo firmes en la obra del Señor. A mí me encanta cuando la palabra de Dios utiliza en Cristo, porque Él dice nosotros, en Colosenses dice nosotros estamos completos en Él. Y un comentarista, yo lo estaba leyendo, bueno, allá hace mucho tiempo, daba un ejemplo de qué es lo que se refiere cuando estamos hablando que estamos en Cristo. Y él decía, si una persona, digamos, yo le digo al pastor Ricardo, que camina en la iglesia, él puede caminar en el salón principal, puede irse a la cocina, puede irse al segundo nivel, puede ir a los baños, puede ir al patio, pero media vez él pone un pie en la calle, ya no está en la iglesia. De igual manera, la vida cristiana. Cuando nosotros queremos estar en Cristo, nosotros tenemos que estar dentro del centro de la voluntad de Dios. ¿En dónde vamos a encontrar la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar que necesitamos buscar la santidad. Si tú no estás viviendo una vida santa, no estás dentro de la voluntad de Dios. La palabra de Dios corrige muchas cosas en nuestra vida. Y si Dios ya te corrigió y no lo has puesto por obras, no has hecho un actuar, no estás dentro de la voluntad de Dios. Entonces es necesario que nosotros vivamos en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros estamos completos. Porque en Cristo nosotros somos una nueva criatura. Porque en Cristo nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque en Cristo tenemos el fruto del Espíritu Santo. Porque en Cristo nosotros podemos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Saben qué? Ante tales cosas no hay ley. Y saben, en Cristo nosotros estamos completos. Fuera de Cristo no tenemos nada. Y esa es la realidad en todo creyente. Nosotros tenemos que buscar estar dentro de la voluntad de Dios. Y la gente de Tesalonicenses, en primer lugar dijimos que sus obras demostraban su fe. En segundo lugar dijimos que su trabajo lo hacían por amor. Pero en tercer lugar,
Ellos se mantenían constantes esperando en la voluntad de Dios. Constantes esperando en Cristo Jesús. Y nosotros como creyentes, si queremos realmente tener una influencia, marcar a nuestro alrededor, tenemos que poner en práctica esto en nuestra vida. Pero no solamente esto hacían las personas de Tesalonicenses. Quiero que me acompañen al versículo 6. Vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo en medio de la gran tribulación, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y saben, estas personas no solo estaban, sus obras demostraban su fe, su trabajo lo hacían con amor, estaban constantes en la esperanza del Señor Jesucristo, sino que también recibían la palabra de Dios. Ahora tú me puedes decir, pero yo escucho los mensajes, pero yo estoy en la iglesia, pero yo me conecto a cada rato, pero yo leo la palabra de Dios. Pero sabes, una cosa es escuchar la palabra de Dios, pero otra muy diferente es ponerla en práctica. Algo muy diferente es recibir la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, estamos apropiándola en nuestra vida. Quiero que me acompañen nuevamente a Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué sucede cuando nosotros escuchamos la palabra, venimos a la iglesia, predica a alguien que tal vez nos guste, y le mando un saludo a Lucas Ferro, a mí me encanta cómo predica él, y saben, pero no sirve de nada de que yo venga, escuche a Lucas y que yo salga de aquí y no ponga en práctica nada? Yo puedo salir diciendo, este es el mejor predicador que he escuchado en mi vida, pero si no lo pongo en práctica, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Sed hacedores de la palabra. Y vamos a ver cómo lo pone el ejemplo la palabra de Dios. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, su rostro en el espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y saben, aquí está poniendo como ejemplo, la palabra de Dios es como un espejo. Cuando nosotros vamos al espejo de nuestro baño, normalmente nosotros nos vemos nuestros errores, vemos que estamos despeinados, que nos falta aquí. Los hombres solo nos lavamos la cara y nos peinamos y nos vamos. Las mujeres como que se maquillan, yo no sé qué tanto hacen en el baño. No son bromas, amor, porque si no me voy a llegar después en mi casa. No, pero el espejo nos sirve para ver nuestros errores. Pero tenemos que estar muy locos para ver que estamos despeinados, que tenemos tal vez alguna marca en la cara, darnos la vuelta e irnos. Pero sabes, la palabra de Dios muestra los errores en nuestra vida. Si tú te acercas a la palabra de Dios, Dios te va a hablar, Dios te va a confrontar y por medio del Espíritu Santo te va a guiar para que tú puedas cambiar y corregir los errores en tu vida. Pero si tú no cambias esos errores, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y sigue diciendo el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabes? Si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, vamos a ser bienaventurados. Pero dice, perseverando. Tenemos que perseverar. No es fácil, mi querido hermano. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para así poder poner en práctica la palabra de Dios. Entonces dijimos, Tesalónica tenía éxito en su ministerio porque en primer lugar, su obra demostraban su fe. En segundo lugar, porque su trabajo lo hacían por amor a Cristo. En tercer lugar, porque eran constantes esperando en Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, porque recibían
la palabra de Dios. Hermanos, recibamos la palabra de Dios y pongámosla en práctica. Y en cuarto lugar, vamos a ir de nuevo a Primera de Tesalonicenses. Dice, voy a leer otra vez el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo en toda Macedonia, en Acaya, que han creído. ¿Y sabes qué? Ellos no solo recibían la palabra de Dios, también reflejaban la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de que recibieron la palabra en medio de la gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Estas personas vivían con gozo. ¿Saben por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Porque tenían una relación personal con Dios. Porque buscaban diariamente tener una relación con Él. Que tenían su tiempo con Dios todos los días. Porque se preocupaban en el hecho de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo yo que estaban llenos del Espíritu Santo? Porque el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Nosotros bien sabemos que es el fruto, no son los frutos del Espíritu Santo. Y el fruto es en totalidad. Entonces, estas personas evidentemente tenían amor, tenían gozo, tenían paz, tenían paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ellos reflejaban el carácter de Cristo. Ahora, ¿cómo lo podemos lograr nosotros? Únicamente teniendo una relación personal con Dios. Únicamente teniendo esa relación íntima y esa conexión con el Señor diariamente. Mis queridos hermanos, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Busquemos tener una buena relación con Dios. Y la verdad, como todo creyente, hay momentos en nuestra vida que puede ser que estemos espiritualmente hasta arriba, pero después comenzamos a descuidar nuestro devocional y comenzamos a bajar. Y saben, de todas las formas en las que he estado, donde más me he gozado es cuando estoy bien con el Señor. No hay ninguna comparación con otra cosa. Cuando uno está bien con el Señor, está bien con su familia, está bien con los que le rodean, está bien con todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos reflejando el carácter de Cristo, porque estamos reflejando la palabra de Dios. Y no solamente estaban reflejando por medio del gozo del Espíritu Santo, también tenían buen testimonio. Dice que por medio de su testimonio la gente estaba convirtiéndose. Podemos leer el versículo 10, dice el versículo, esperando el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos eran ejemplo, un ejemplo de vida. Ellos habían dejado todas las cosas malas que hacían para poder servirle al Señor. Ellos habían dejado todo para poder agradarle a Dios. Y dice la palabra de Dios que versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo en toda Macedonia y de Acaya, que han creído. Y por medio de su testimonio ellos pudieron creer. Es muy importante nuestro testimonio. Es muy importante, ¿por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a reflejar el carácter de Cristo. Qué triste es. Yo escuché una historia de que había una persona que estaba trabajando en Dominicana. Hay muchos aeropuertos. Había una persona que estaba trabajando en un aeropuerto, se le arruinó su carro y venía de regreso. Y le pidió a una persona que lo fuera a recoger. Entonces le dijo, mira, voy a llevar a mi amigo. Y se venían los tres en el carro. Entonces, platicando, salió el tema de que quién era cristiano y esto. Y le dice, mira, él es cristiano. Y le dice al compañero, ¿vos sos cristiano? Sí, yo también. Le dice. Y llevaban 5 años trabajando juntos. Entonces, eso es evidencia de que son cristianos en la iglesia, pero en tu trabajo conocen que sos cristiano. En tu escuela saben que tú eres cristiano. En tu comunidad, ¿sabe la gente que sos cristiano o escuchas cualquier tipo de música y estás comportándote como el mundo se comporta? Es muy importante nuestro testimonio. Y saben, nosotros somos embajadores de Cristo. Somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Tenemos que actuar como tal.
Y dijimos, y a mí me gusta repasar, así se quedan los puntos. Los tesalonicenses tenían éxito porque sus obras reflejaban su fe. En segundo lugar, dijimos que también su trabajo lo hacían por amor a Cristo. En tercer lugar, dijimos que eran constantes en la esperanza en Cristo Jesús. En cuarto lugar, ellos vivían la palabra de Dios. En quinto lugar, porque ellos estaban reflejando el carácter de Cristo, porque reflejaban la palabra de Dios a todos los que le rodeaban, con su gozo y con su testimonio. Y en sexto, y por último, vamos a ir leyendo el versículo. Dice, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Saben qué? No solamente hacían todo esto, ellos se pararon y comenzaron a predicar la palabra, a predicar y a dar las buenas nuevas de salvación a la gente que le rodeaba. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que entregaste un tratado? Otra más. ¿Puedes predicar el evangelio? ¿Estás preparado para evangelizar a alguien? ¿O has evangelizado alguna vez en tu vida? ¿Saben? La voluntad de Dios, escuchen, la voluntad de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento, que todo el mundo. Y vamos a ir a una cita más, primera de Timoteo. Está más adelante. Primera de Timoteo 2, primera de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno, esto le agrada a Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque esto es bueno y agradable a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que tu vecino sea salvo, Dios quiere que tu familia sea salva, Dios quiere que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad. Pero nosotros somos los encargados de predicar el evangelio. A nosotros se nos encomendó el hecho de ir y predicar el evangelio. ¿Saben algo, mis queridos hermanos? El cielo es real. El cielo es real, pero el infierno también. Y a esa persona que tú la consideras como tu mejor amigo y que no tiene a Cristo, si él muere, va a ir al infierno. Nuestra responsabilidad como creyentes es predicar el evangelio a todos, que es nuestra responsabilidad. Y porque realmente si las personas mueren, van a tener una eterna condenación en el infierno. Recordemos por última vez, vamos a repasar todo. Los tesalonicenses tenían éxito en su ministerio, en primer lugar, porque sus obras demostraban su fe. En segundo lugar, porque su trabajo lo hacían por amor a Cristo. En tercer lugar, porque eran constantes esperando en Cristo Jesús. En cuarto lugar, porque ellos recibieron y vivieron la palabra de Dios. En quinto lugar, porque ellos estaban reflejando la palabra de Dios, estaban reflejando el carácter de Cristo con su gozo y su testimonio. Y en quinto lugar, porque salían y predicaban el evangelio. Mis queridos hermanos, salgamos, prediquemos el evangelio. Salgamos y demos un tratado. Oremos por las almas perdidas que todavía no conocen a Cristo como su Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, de que realmente podamos poner en práctica tu palabra y que no nos engañemos a nosotros. Te pido, Señor, de que esta iglesia tú la puedas bendecir así como la has venido bendiciendo y que pueda ser, Señor, de ejemplo a todo alrededor.
Te pido, Señor, por todos los pastores, los ancianos de esta iglesia, para que tú les puedas dar sabiduría para la buena manejo de tu iglesia, Señor. Gracias te doy, Padre, por esta oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no me quiero ir antes, disculpen un ratito más, sin presentarles a mi esposa. Yo quiero que pase Ileana, por favor. Ella es mexicana. Yo no sé, le hablé y después ya no me dejaba en paz. No, son bromas. Ya me va a pegar ahorita. Ella es Ileana Tavares, ella es mi esposa. Estamos esperando un bebé. ¿Nace cuándo? Junio. En junio, si Dios lo permite. Yo les pido sus oraciones por nosotros. Estamos trabajando en República Dominicana. Regresamos el 6 de enero para allá. Y bueno, oren por nuestro ministerio, por nuestra familia y por nuestro sustento también. Gracias, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.